Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la reunión de hoy. Para los que no lo saben, este es el Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Nos reunimos 2 veces por mes, normalmente el primero y el tercer lunes de cada mes, y realizamos toda una serie de actividades que tienen que ver con la traducción desde todos los aspectos que le competen a la traducción. Vale decir, tanto cuestiones técnicas, reuniones en las cuales se discute un tema en particular, y cuestiones administrativas, para decirlo de alguna forma, que tienen que ver con los problemas que se suscitan en la profesión justamente en nuestra relación con editoriales, con editores, etcétera, etcétera. Y detrás de todo esto hay una idea muy malintencionada de que con el tiempo se conforme una asociación de traductores literarios, justamente para que podamos defendernos mucho mejor de todo tipo de abusos. Somos gente muy abusada. Esta es la segunda reunión del mes y la segunda reunión del año. Les comento entonces, antes de empezar directamente con la reunión de hoy, 2 cosas. La primera, una cuestión técnica. Todo esto se graba y después se cuelga en el blog del Club de Traductores Literarios. Generalmente al invitado le pedimos una presentación de entre 10 y 15 minutos para que después podamos charlar entre todos y discutir, preguntar, etcétera, etcétera. Les pido que en todo caso, cuando vayan a preguntar, esperen a que se les dé el micrófono, porque si no la pregunta no queda en la grabación. Y como esto se ve en muchas partes, el blog tiene casi unas 5.000 personas mensuales que están visitándolo, y sobre todo la gente que vive lejos y no puede venir a las reuniones, le gusta verlas, que no se pierdan una parte, que no se pierdan justamente la pregunta, porque solamente tendrían las respuestas. Bueno, las 2 actividades que tenemos para el mes de abril, tenemos una que suena muy escolar y que me imagino que va a ser escandalosa, que se llama Los docentes del español como lengua segunda y extranjera, ELSE, decimos español y no castellano. La persona que va a estar a cargo de esta charla es justamente Leonora Acuña. Leonora Acuña es profesora en varias materias de la carrera de Lingüística en Filosofía y Letras. Además de todo eso, fue la persona que diseñó todo el sistema de aprendizaje de lenguas en la Universidad de Buenos Aires. Además de todo eso, es la persona que diseñó un plan estratégico de enseñanza del castellano desde Argentina, que de alguna manera compite con los planes españoles. No sé si ustedes vieron en el blog últimamente, fue uno de los temas que más se discutió y uno de los temas, si se quiere, más peliagudos en nuestra relación con España, porque estamos hablando justamente de un negocio que mueve miles de millones de dólares. El asunto está que Leonor va a venir acá a contarnos exactamente cómo es todo eso, qué es lo que ocurrió, y a su vez a explicarnos por qué justamente esta idea de español en relación con la idea de castellano. Luego tenemos una mesa más el día 19 que le estamos haciendo en sociedad con la Semana de los Editores. Todos los años, desde hace 8 años, Gabriela Adamo organiza una semana dedicada a editores extranjeros que vienen a la Argentina para familiarizarse con la literatura del país, para conocer el punto de vista de los críticos, el punto de vista de los editores, y para llevarse justamente títulos que después son traducidos en el exterior. Tengo entendido que en los 8 años que viene trabajando ya se tradujeron, gracias a esta Semana de los Editores, más de 150 títulos argentinos en distintas partes del mundo. Este año decidimos asociarnos justamente para una actividad en la cual los editores extranjeros, en este caso editores que son traductores, van a venir a contarnos cómo es la situación en sus respectivos lugares de origen. Va a estar Carolina Chang de Brasil, Uriel Kohn de Israel, Boy Tonkin de Gran Bretaña y Carlos Turner de España. Cada una de estas personas tiene un currículum bastante abultado. Para darles una idea, Boy Tonkin es la persona que organiza todos los años el premio a la mejor traducción que se publica en Gran Bretaña para el diario The Guardian. O, por ejemplo, Carlos Turner es la persona que estuvo a cargo de la
delegación catalana cuando en la Feria de Frankfurt se dedicó a Cataluña hace unos años. Uriel Kohn es, además de poeta, es también un muy importante editor en Israel. Si no me equivoco, fue él el que tradujo a Aira, tradujo Fogwill, tradujo Saer, una cantidad de autores más al hebreo. Bueno, en principio esto es para el 19, ya están avisados. Respecto del día de hoy, es un gusto darle la bienvenida a Miguel Ángel Petreca. Miguel Ángel es fundamentalmente poeta. Uno de sus libros a mí me gusta mucho, El Maldonado, si no me equivoco. Luego es también editor, junto con otras personas de su generación. Tiene una editorial que se llama Gog y Magog, donde publican libros muy buenos. No todos, hay uno de Darío Rojo que les recomiendo no comprar, es un poeta que está presente en la sala, por supuesto. Además de todo eso, tiene un blog donde se ocupa justamente de la traducción de poesía china contemporánea y clásica también. Sí, más que nada contemporánea. Más que nada contemporánea. Probablemente creo que esta es la primera vez que vas a dar una charla de estas características. Sí. Entonces, probablemente Miguel necesite aproximadamente unos 15 whiskies que no tenemos acá para ofrecerle. Yo de todas maneras te digo, quédate tranquilo porque esto duró unos 15, 20 minutos y después nos morimos. Así que vos por ahí durás un poco más, pero de todas formas, no sé, ¿viste? La cuestión está que me parece que es la segunda charla que dedicamos en el club a lenguas orientales. El año pasado hubo una con Alberto Silva justamente sobre la traducción de haikus del japonés al castellano. Me parece que es una excelente oportunidad para acercarnos justamente a una lengua que nos interesa muchísimo. Y bueno, los dejo con Miguel. Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias primero a Jorge por la invitación y al CCBA. Bueno, voy a hacer primero una introducción general de algunas cuestiones relacionadas con la lengua y después voy a pasar a plantear algunos problemas que surgen o que me surgieron durante la traducción de poesía china contemporánea. Bueno, primero una cuestión que es, ¿qué quiere decir cuando hablamos de traducir del chino? En China lo que hay son varios grupos dialectales que son la mayoría mutuamente ininteligibles, y uno de esos grupos dialectales es el mandarín, que es el hablado por casi 900 millones de personas, que a su vez en su interior hay varios dialectos, ¿sí? Uno de estos dialectos es el dialecto de Pekín, que es la base de la lengua oficial china, que es el mandarín estándar, digamos, el putonghua. Entonces, básicamente cuando yo digo traducir el chino me refiero a traducir del mandarín, ¿sí? Bueno, el chino es una lengua silábica y tonal. Silábica en el sentido de que cada sílaba equivale a un morfema o a una unidad de sentido, ¿sí? En el chino clásico cada sílaba además era una palabra. En el chino moderno hay una tendencia a que 2 sílabas son una palabra o 3 sílabas. Y tonal en el sentido de que a su vez cada sílaba puede se pronuncia con diferentes tonos y eso implica una variación en el sentido, ¿no? El chino tiene aproximadamente 400 sílabas, que contando los tonos dan alrededor de 1600. Y esto, o sea, implica una cantidad de sonidos bastante limitada, por lo que se da, el fenómeno que se da en el chino es una cuestión de homofonía. ¿Qué quiere decir homofonía? En el sentido de que una sílaba de repente tiene muchísimos significados, ¿sí? Bueno, esto tiene mucha importancia
por un lado, se podría ver como una especie de cultura homofónica en China, ¿no? Los chinos son muy afectos a los juegos de palabras por las posibilidades que esto crea, digamos. Incluso hay unos fenómenos de tabú ligados a la homofonía, por ejemplo, el tema de la sílaba s, que significa 4, pero también en diferentes tonos significa muerte, lo que hace que el 4 sea un número de no muy buen augurio, ¿no? Para ver el tema de la homofonía, ¿no? Acá se ve, por ejemplo, la sílaba ma, de acuerdo a cómo se pronuncie, lo que está entre paréntesis son los tonos, ¿no? Primer tono, tercer tono, cuarto tono, sí, tiene diferentes significados. Yo acá elegí solo algunos, ¿no? Hay otros caracteres que también con la sílaba ma. Bueno. Y respecto a la escritura del chino es una escritura logográfica, lo que quiere decir es que cada sílaba se corresponde con un carácter diferente, ¿sí? Originalmente, los vestigios más antiguos de estos caracteres tiene un poquito más de 3.000 años, que son los caracteres grabados en los caparazones de tortuga que se utilizaban para ceremonias de adivinación. Y desde ese momento lo que ha habido es un proceso de estilización y de abstracción, pero básicamente continúan siendo los mismos. Y la base del sistema originalmente son los pictogramas, que son representaciones de objetos o cosas, ¿no? Como se ve acá, por ejemplo, el sol, ¿sí? La luna, lluvia, etc., ¿no? Obviamente esto tiene una capacidad de expresión limitada, no se puede expresar la cantidad de cosas que se necesitan expresar con una lengua mediante pictogramas. Lo mismo con la segunda categoría, que serían los caracteres indicativos, ¿no? Que son ideogramas simples, ¿no? Porque indican algo. Por ejemplo, el tercero de la lista, que es chong, que significa medio y es una línea que corta un cuadrado por el medio. La tercera categoría de los caracteres son los caracteres compuestos o ideogramas compuestos, los huizi. Por ejemplo, acá lo que se usa se juntan varios pictogramas para formar un sentido complejo. ¿Sí? Por ejemplo, en el primero, juntando sol y luna, se forma otro carácter que quiere decir brillante. En el segundo se junta el pictograma lluvia con el pictograma boca repetido 3 veces, más el pictograma brujo, y se forma también otro carácter que tiene que ver, actualmente significa espíritu o inteligencia. Y en el tercer caso también lo mismo, ¿no? Una repetición del mismo pictograma que significa árbol, repetido 3 veces, forma otro carácter que significa bosque. Y aún así, estas 3 categorías de caracteres también son limitados para expresar. En total, estos representan alrededor del 20% de los caracteres. O sea que los chinos inventaron otra manera para formar caracteres que forman el 80%, constituye el 80% de los caracteres, que son los caracteres pictofonéticos, en los que una parte del carácter representa el sonido y otra parte representa o da una idea, alude de una manera general al significado. Por ejemplo, en el primero, ¿sí? La parte izquierda nos dice que tiene que ver con el metal, ¿sí? Y la de la derecha nos da el sonido. Bueno. Actualmente hay alrededor de 10.000 caracteres en uso, de los cuales se necesitan 2.000 para llegar como a un grado de alfabetización básica. Bueno. Actualmente hay 12 sistemas de caracteres que están vigentes. Uno que es el que está vigente en la República Popular China, que son los caracteres simplificados, y otro es el que sigue vigente en Hong Kong, en Taiwán, en otros lugares, que son los caracteres tradicionales. Los caracteres simplificados que están vigentes en la República Popular China tienen que ver con un proceso que se dio durante el siglo XX que tenía que ver con la simplificación de los caracteres para facilitar la alfabetización debido a la dificultad que significa este sistema logográfico, ¿no? para poder descifrarlo, digamos. Entonces se llevó a cabo un sistema de simplificación, por lo cual ahora hay dos sistemas.
ahora, yendo al tema específicamente de la poesía contemporánea, lo que hay que decir, una cosa importante es que hasta la década del 20 del siglo pasado, el idioma, o sea, la lengua que se usaba en la escritura mayormente todavía era el chino clásico. Es recién como en ese momento que se empieza a dar un reemplazo del chino clásico por el paihua. El paihua, o sea, paihua básicamente es un sistema de escritura una escritura que estaba relacionada con la lengua oral, digamos, ¿no? Se sustituye el chino clásico, sin embargo, el chino clásico de alguna manera sobrevive al interior del chino moderno, sobrevive de dos maneras. Primero, en forma de una especie de opción estilística que tiene la persona que escribe para indicar mayor formalidad o refinamiento, y también en forma de ciertas expresiones heredadas, que son por ejemplo, los chengyu, que son expresiones de 4 caracteres que vienen de obras clásicas del pasado, que condensan un significado en 4 caracteres de una manera muy condensada, y que son muy frecuentes. O sea, el equivalente podría ser de alguna manera el proverbio en castellano, pero no equivale del todo, porque el proverbio, o sea, el chengyu es algo que se usa de una manera muy frecuente en la escritura, no tiene una marca tan... no es raro usarlo, digamos. Hay poemas que pueden aparecer 5 o 6 chengyu de una manera fácil, digamos, no es una cosa rara, digamos. Pero aún así lo que se produce en el siglo XX es como una ruptura muy fuerte con la tradición que deja la marca en la poesía contemporánea, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahora voy a leer una declaración de un pedacito de un ensayito que escribió un poeta contemporáneo con respecto a su relación con la tradición, ¿sí? Que dice lo siguiente: todos sentimos de manera profunda que no existe una tradición en la que recostarse. La gran tradición clásica parece haber devenido totalmente inválida. Las obras concretas y los clásicos parecen haber sido separados de nosotros en lo que respecta a la lengua escrita. No tienen ninguna utilidad para la escritura actual, y el llamado espíritu de los clásicos ha perdido la inmediatez de la palabra escrita. De hecho, podría decirse que somos como huérfanos de tradición literaria. Esto por un lado, un sentimiento de orfandad, y por el otro, un intento también de realigarse que se ve también en otros poetas, como este, que se llama Yu Chien, que dice: actualmente me encuentro cada vez más en proceso de poner el foco en la fuerza de la expresión y más aún en la relación de la poesía con la historia y la tradición. El aspecto más importante de este enfoque es que considero toda la poesía china del pasado como un archivo expresivo e intento ligar íntimamente la poesía contemporánea con la poesía clásica, generando una suerte de continuidad temporal, ¿sí? O sea, entonces hay como una ambigüedad en la poesía contemporánea entre ruptura y tradición, entre sentimiento de orfandad e intento de continuidad. Bueno, yendo específicamente a los problemas que pueden aparecer en la escritura, en la traducción, en el proceso de traducción de poesía china contemporánea. Uno de los problemas que se presenta es el tema de los nombres. Por ejemplo, nombres de lugares, ¿sí? Uno tiene frente a los nombres dos opciones. Una opción es traducir los nombres, ¿sí? O sea, traducirlos de acuerdo con el significado. Y otra opción es hacer una transliteración del nombre. Y si elige hacer una transliteración, a su vez, se presenta otra digamos, bifurcación, tiene que tomar otra decisión, que es qué sistema de transliteración elegir, ¿sí? El sistema que rigió durante mucho tiempo es el Wei-Giles, que lo creó, creo, un inglés en el siglo XIX, pero actualmente cada vez más el sistema de transliteración que se usa, sobre todo en el mundo inglés, es el Pinyin, que es el sistema oficial de transliteración chino, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá traje un ejemplo, ese es de un poema que se llama justamente Youquan Tayan Ta, que si se traducido literalmente sería acerca de la pagoda del ganso salvaje. Y bueno, diferentes traducciones eligen bueno, justamente utilizar una traducción literal del nombre o realizar una transliteración, como se ve en el segundo caso, acerca de la pagoda Taiyan o la pagoda Taiyan. O sea, elegir uno o el otro sistema de transliteración tampoco es inocente, porque para un lector, por ejemplo, del castellano, si ve el primer sistema, el que dice la pagoda Dayan, lo va a pronunciar diferente que el segundo, ¿no? Por el primero es Spin, ¿sí? Que es el sistema oficial,
pero para un lector castellano no le da, intuitivamente no puede saber que esa D se debe pronunciar como una T, ¿sí? También, por ejemplo, en nombres de otros tipos de nombres, como nombres de festivales, ¿no? Existe la posibilidad también de transliteración directa, como acá se ve. En el primer caso es Pinyin, en el segundo sistema Wei-Giles. También se puede hacer una mezcla, decir, en vez de decir todo Qingmingjie, decir festival Qingming, o como se usa en el mundo anglófono, que es hacer directamente una traducción del nombre. Existen en este caso 3 traducciones para este nombre de este festival. Como se ven ahí, Clear Bright Festival, Ancestor Day o Tom Sweeping Day. En otros casos, capaz en la traducción conviene directamente eludir o omitir la referencia. Por ejemplo, había un caso de un poema que yo traduje que el personaje hablaba de que con sus amigos en una casa estaban cocinando, no sé, un plato específico que era tutou si. Entonces, capaz que para el lector de castellano esa referencia no tiene ningún sentido y conviene directamente hablar en términos generales, ¿no? Como estábamos cocinando, ¿no? Esa es otra elección posible. Bueno, el tema de la morfología es otro segundo tema que es muy importante, que es el tema que en el chino la morfología es bastante parca, digamos, o sea, no hay números salvo en los pronombres, tampoco género salvo en los pronombres, los verbos no hay tiempos verbales, algunos sustantivos, no hay marcas de flexión que puedan decir, que puedan de una a primera vista, digamos, permitirte decidir si una palabra es sustantivo, verbo, adjetivo. De hecho, algunos sustantivos pueden funcionar como verbos y como adjetivos y viceversa. Sí, por ejemplo, en este ejemplo, como se ve, hay diferentes opciones de traducción. ¿No? Uno puede decir, por ejemplo, la oficina, las oficinas o directamente oficinas, ¿sí? Se oscurece, se oscurecen o oscuras, ¿sí? Entonces ahí hay una serie de decisiones que hay que tomar. Otro tema es el tema de las mayúsculas, minúsculas y puntuación. Lo de las mayúsculas y minúsculas me refiero al tema de que los caracteres no tienen mayúsculas y minúsculas, por lo cual, en principio en castellano hay que decidir si utilizar mayúsculas o minúsculas. Esto cuando hay un punto no tiene ningún problema, uno en principio elegiría la mayúscula. Pero hay una tendencia en muchos poemas contemporáneos, tal vez por una cuestión de religarse con la tradición en la que no existía este punto al final del verso, en la que se elide casi toda puntuación o se elide la puntuación del punto, digamos, al final del verso. Y esto permite diferentes interpretaciones y diferentes maneras de traducir y de puntuar en el momento de la traducción. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Que además en este caso, este poema, que acá se ve, hay 2 temas. Uno es la elisión de la puntuación al final del verso y además que él elige, en lugar de usar puntos en el medio del verso cuando termina una oración, es dejar un espacio. Entonces, en este caso hay 3 posibilidades diferentes. Una es no poner puntos ni mayúsculas, o sea, hacerlo todo directamente. Poner mayúsculas cuando a uno le parece que termina una oración, pero no agregar puntuación, no agregar el punto. O la tercera opción sería poner mayúsculas y puntos, como se ve acá, ¿sí? Bueno, el tema es, esto es complicado porque en algunos poemas creo que uno que tiene que tomar un criterio, capaz no que englobe a todos los poetas, pero al menos que se mantenga en la traducción del corpus de un poeta. Bueno, otro tema es lo que mencionaba antes, el tema de estas expresiones que vienen de las obras del acervo clásico chino, como son los Chengyu, que son las expresiones de 4 caracteres que aparecen constantemente en la poesía contemporánea y que son referencias muy fuertes, porque el lector de estos Chengyu, esto le remite a una anécdota, a un texto, a un sentido literal, a un sentido figurado. Y creo que traducirlo por un proverbio es como una manera tal vez un poco forzada, ¿no?
Entonces, la mejor manera a veces es traducirlo de una manera más simple, a pesar de que uno sabe que está perdiendo una referencia o una riqueza que está en el original. ¿Sí? Por ejemplo, en este verso de un poema, ¿sí? Hay un Chengyu ahí que aparece, son los últimos 4 caracteres del verso, que aparecen en negrita, que significa empeñarse en seguir su propio camino, su propio curso, en su propia idea hasta las últimas consecuencias. Y uno, bueno, al traducirlo, capaz no puede simplemente poner algo tan simple como la música sigue tenazmente. Porque además, también, a pesar de la riqueza que tiene el Chengyu, es algo también que no llama la atención en el chino. Entonces tampoco se puede traducir por algo que sea que sea como que resalte demasiado del resto del cuerpo del texto. Después están el tema de juegos de palabras, y específicamente acá el ejemplo que doy tiene que ver con cómo los chinos forman las palabras. Las palabras nuevas, sobre todo cuando vienen del extranjero, que hay dos maneras. Una es una manera fonética, que es como tratando de imitar el sonido de la palabra que viene de la lengua extranjera, por ejemplo la palabra moderno, que ellos la traducen como moten. O otra, que es la que los chinos prefieren, es a través de hacer una traducción de esa palabra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso aparece la palabra tos convulsa, ellos la traducen como pai ri ke, que significa tos convulsa, y también si uno desglosa los caracteres significa tos de 100 días. A su vez está la palabra tien shu, que significa destino, pero si uno lo desglosa significa cantidad de días. Y esto entra en juego, ¿no? en el verso con el verbo que aparece al principio, que significa calcular, ¿no? Entonces esto presenta como una dificultad bastante grande en el momento de traducir. Obviamente no es algo que esté en todos los poetas, ¿no? Pero bueno, hay algunos que sí sienten como una tendencia a aprovechar estas posibilidades. Después un último aspecto que quería mencionar es el tema del orden de la frase, entre otros aspectos de la sintaxis que muestran dificultades, que es la manera en que aquellas cláusulas que tienen que hay una cláusula verbal modificando a un sustantivo, el orden aparece como inverso al del castellano, ¿no? Por ejemplo, como se ve acá, en el atardecer, hacia la noche vira, partícula de momento, ¿no? Entonces el sustantivo queda al final de la frase, mientras que en el castellano se traduciría más con el momento en que el atardecer vira hacia la noche, ¿no? Bueno, en principio no sería tan problemático esto, salvo en algunos momentos en los que, por ejemplo, si esta frase está al final del verso, digamos, resulta importante que la frase con la que el poeta eligió que termine con esa palabra el verso, eso tiene un significado especial y eso no se puede respetar en la traducción, ¿no? Bueno, eso sería también un problema. Después, entre problemas del tipo lexical, yo acá voy a mencionar el tema del tema de los colores, que el tema de los colores hay varios puntos. Por un lado, algunas palabras que cambian de acuerdo con el contexto, que tienen varios significados, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, pi, que puede ser verde o azul, zang, que puede ser azul profundo, verde oscuro, gris, amarillo, medio gris. Después tal vez otros colores que aparecen en los textos chinos que no son tal vez medio extraños en castellano, digamos, como verde cebolla o color salsa de soja, ¿sí? Que, bueno, me parece que en la traducción lo mejor es tal vez no respetarlo en la literalidad, ¿no? Bueno, y bueno, básicamente sería eso lo que preparé. Bueno, gracias. Para empezar con las preguntas, yo voy a hacer una, y es, me llamó la atención lo que decías vos a propósito de esas frases cristalizadas, sí, que llamaste proverbios y que de alguna forma estaban
pasando desapercibidas, pero que cuando vos las traducís de ninguna manera pasan desapercibidas. Vos habías dado un ejemplo que lo tradujiste creo que por tenazmente. Sí. Bueno, ¿cómo procedes para llegar a eso? O sea, hay algunos de estas frases que tal vez tienen un equivalente en castellano, que es que resulta, digamos, que se puede colocar en la traducción sin que suene extraño o demasiado proverbial, ¿no? Porque lo proverbial capaz no es algo que usemos demasiado, me parece, en la poesía contemporánea, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay otro Chengyu que es como el sol en el medio cuando habla de alguien que está en el apogeo de su poder, como el sol en el medio del cenit, digamos, ¿no? En este caso uno puede traducir con una expresión de ese tipo, digamos. Pero en otro caso me parece que lo mejor es traducirlo simplemente con una palabra o una frase corta que dé cuenta del sentido general, digamos, del Chengyu. Bueno, y la otra pregunta que tengo para hacerte tiene que ver con, bueno, en general cuando traducimos siempre estamos de alguna forma interpretando o buscando una interpretación, pero en algunos de los casos que vos planteabas me da la sensación que el margen de interpretación es mucho mayor que en el de las lenguas occidentales, digamos, más empleadas. ¿Cómo se desarrolla justamente ese sentido de interpretación? ¿A partir de qué? Cuando estás traduciendo del chino, por ejemplo. Para mí lo más importante es como siempre dentro de un marco de intentar respetar como el significado o la intención original del texto es que quede bien en castellano, ¿no? Que se lea como un poema o se intente leer como un poema, o sea que me parece que ese es el objetivo principal que está en la traducción. O sea que si yo tengo varias opciones de interpretación, siempre elijo la que me parece que funciona más como dentro del cuerpo de la traducción como en términos de poema. Hace no mucho tiempo, hace cosa de 3, 4 semanas, pusimos en el blog del Club de Traductores Literarios justamente una nota a propósito de Ma Se-wan, que tengo entendido que es una especie de traductora pionera de literatura china en castellano, que vivió en España. Marcela de Juan. Marcela de Juan es la transliteración de Ma Se-wan, aparentemente. Y justamente uno de los problemas que planteaba era la necesidad de establecer, así como los ingleses hicieron una especie de chino de Inglaterra, ella estaba buscando algo así como una especie de chino del castellano. ¿Existe algún tipo de referencia que ayude cuando vos estás traduciendo para rebotar en el imaginario de los lectores de lengua castellana con aquello que supuestamente se espera encontrar en un poema chino? No, bueno, el tema de lo que se espera encontrar también es importante, sobre todo cuando uno traduce poesía contemporánea. Creo que es todo lo contrario de lo que el lector está acostumbrado o de lo que espera de la poesía china. Digamos, es una poesía, uno está acostumbrado al poema cortito, al poema de 8 versos como mucho en general, o un poco más largo, que habla de la naturaleza, de la montaña. El poema contemporáneo en chino en general, la mayoría de los poetas son gente que tiene mucha afinidad o sea, en su cotidianidad, tal vez incluso con nosotros, o sea, y que viven en el marco de una ciudad. Entonces, ya de por sí, eso a veces puede presentar una decepción, me parece, para algunos lectores, ¿no? Que esperan, van más en busca de una cosa más exótica, me parece. ¿Existe algo así como las formas fijas, el verso libre, haciendo una transposición? Sí, actualmente es básicamente verso libre lo que se utiliza. ¿Podrías dar el nombre de alguno de los autores chinos que estén circulando en este momento o que te importen a vos? Sí, a mí, bueno, uno se llama Han Tong, Xi Chuan, Yu Jian y Xiao Kaiyu. ¿Y por qué razón te interesaron? El primero que empecé a conocer, que era Xiao Kaiyu, me interesó por la poesía que tenía, que era una poesía narrativa, que
que es el tipo de poesía que también a mí me gusta, en el idioma que sea, digamos. Una poesía, digamos, hecha también de imágenes e inteligible, digamos, pero que a su vez, bueno, tenía una particularidad, tal vez del contexto en el que está escrita. Pero bueno, o sea, fue más que nada una cuestión de afinidad, me parece, con ese tipo de poesía, digamos. Y en el resto también, yo encuentro, o sea, yo lo que también los que elijo dentro de un corpus de muchas otras cosas que me parece que no me interesan poéticamente, que son una poesía más que no apuntan al sentido, digamos, ¿no? No sé si respondo a la pregunta. Sí, sí, sí. Bueno. Gracias. En un idioma tonal, digamos, musical en ese sentido, ¿dónde queda la música de la poesía china y cómo das cuenta de eso en tus traducciones? No, creo que no hay manera de dar cuenta de eso. Me parece que hay que crear una música nueva en castellano, digamos. No creo que haya un equivalente. Pero por otro lado, la diferencia de traducir el chino clásico, hay mayor afinidad tal vez entre la frase del chino contemporáneo y la del castellano. Es una frase también larga, digamos, sintácticamente tiene estructuras más complejas que la del chino clásico, o sea que me parece que es imposible imitar el tema tonal o tratar de encontrar un equivalente, digamos. Simplemente encontrar algo que tenga una música propia, me parece. ¿Quién más? Pero estos poemas narrativos, ¿no?, que vos decís que te interesan personalmente, en chino tienen, digamos, una melodía que se pierde en español, o sería similar al caso de la poesía en español o argentina contemporánea específicamente, que también ha perdido su melodía? Es decir, la poesía china contemporánea también ha perdido mucha melodía, digamos, respecto de la clásica. O sea, estos poemas narrativos, ¿tienen una melodía o no? No la tiene en el sentido de, de que lo tenía el poema clásico, que seguía un patrón fijo de tonos, digamos, que en esto no existe, digamos. Y comparándola con la poesía argentina, por ejemplo, digamos, ¿es más melódica esta poesía narrativa? ¿Cómo sería, digamos? Si es más o menos... Bueno, vos dijiste que por ahí, digamos, sí, no, hay más tampoco juegos. no pienso que deje que no sea melódica tiene, o sea, bueno, no sé si hablar en términos de melodía, pero de ritmo, la poesía contemporánea, la poesía narrativa contemporánea tiene ritmo, digamos. No sé si hablaría en términos de melodía. Y eso, dentro de mis limitaciones, también lo siento al leer el poema chino, digamos. Pero sí es verdad eso, lo que digo, que no hay un patrón fijo, digamos, tonal, como existía antes. Y, digamos, vos elegiste algunos poetas como esos que nombraste, ¿no?, que son 4 o 5. Son poetas que allá, digamos, son conocidos dentro de un grupo minoritario, que es considerada poesía como experimental o de vanguardia. ¿Cómo funcionan estos poetas respecto un poco del público más general? Para el público general, sí, diría que la actitud general es de indiferencia. Están muy orgullosos como de su tradición clásica, pero sienten como que esto no es poesía. Bueno, igual que acá. No sé, bueno, no sé si alguien... Hola, Miguel, te quería hacer una pregunta que, si lo dijiste en los primeros 5 minutos, yo llegué tarde y pido disculpas.
Sobre los ideogramas, desde la ignorancia total te pregunto, en el lenguaje de los ideogramas, hoy por hoy, ¿todo es, digamos, convención en el ideograma, así en el sentido que diría Saussure del signo? ¿O hay un lugar también como para la indeterminación? ¿Se entiende? Como, Sí. como un plus de la personalidad al ser un trazo. Te diría que desde el aspecto visual ellos le prestan mucha atención a eso y por eso tiene tanta fuerza todavía la caligrafía y la admiración así de los caracteres, ¿no? Digamos, ves por todos lados exposiciones de caligrafía y eso. También desde la posibilidad de establecer sentidos, bueno, no, también me parece que puede aparecer en algunos poemas, no en todos, ¿sí? Que hay un plus, me parece, en la posibilidad de que, justamente porque un carácter está compuesto por varios elementos y que un elemento de ese carácter entre en juego con otro, un elemento interno de ese carácter entre en juego con otro de ese carácter. Eso en la poesía sí sucede, me parece. No en el uso cotidiano de la escritura, ¿no? Digamos, pero en la poesía sí se da. Igual esto también, también en relación también con los dos, yo leí como dos partecitas de ensayos de dos poetas que tenían más o menos visiones un poco opuestas sobre la poesía contemporánea y la tradición, y eso también se ve en relación con el tema de cómo ven los caracteres. Eso de hecho es algo que le pregunté allá a los poetas, y está el que te dice que es algo que le es totalmente indiferente, que no juega ningún papel en su escritura, y está el que piensa que es fundamental, que hay un plus de sentido en el carácter que se pierde en la traducción, y que incluso habría que recuperar los caracteres tradicionales. O sea que también eso depende de cada poeta. Pero bueno, no sé, también es muy subjetivo las asociaciones que uno puede hacer al leer en chino sobre posibles intenciones. Por ejemplo, en este verso, ¿no? Que los últimos tres caracteres, uno puede leer que, digamos, que los tres caracteres, el antepenúltimo es el carácter de fuego. Los dos últimos, en el interior, también tienen digamos, el radical de fuego, digamos. O sea que uno puede también ahí, desde el punto de vista visual, ver una repetición que no va a aparecer en la traducción, digamos. ¿Hasta qué punto es importante eso? Igual depende, no sé, también o si es intencional, no lo sé. Quería preguntar, no sé, ahora se está impulsando de manera oficial en la China la vuelta al confucianismo en cuanto a la idea de armonía que existió siempre en los escritos de Confucio. ¿Eso en la poesía china contemporánea es algo que se busca o no interesa en absoluto, esa búsqueda de armonía? Desde el punto de vista formal... ¿Formal o de sentido? Sí, no, tal vez en algunos. Hay un poeta que es un poeta budista que sí, que tiene como una cosa, una especie de crítica a la modernidad y un programa así medio de regreso como de búsqueda de la armonía, sí, y de un religamiento con esa tradición, digamos. En ese caso sí, en el caso de algunos poetas sí se puede dar, digamos. Pero es una Pero no es una cosa subjetiva generalizada. de algunas personas. Sí, no es generalizado, no, para nada. Gracias. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con el ejemplo clásico que daban Fenollosa Paun en el libro sobre el ideograma chino para la escritura poética, como vehículo para la escritura poética. Hay una parte donde decían que en inglés, en castellano, en alemán, si uno quería definir, por ejemplo, los colores, la definición del color en sí mismo, el concepto rojo, el concepto verde, etcétera, etcétera, implicarían una cantidad de palabras
que no terminarían de ninguna manera de explicar qué es el rojo, qué es el verde, etcétera, etcétera. Y que sin embargo en chino, para dar la idea de lo que era el rojo, se sumaban los caracteres de, por ejemplo, óxido, flamenco, cereza, y lo que supuestamente tenían en común cada uno de esos caracteres era lo que el lector infería como cosa común, y eso es lo que definía el rojo. Vale decir, en un caso estamos hablando de una poesía o un texto en general en donde el nivel de abstracción termina diciendo menos de lo que debería decir, y en otro caso uno en donde estamos yendo a la materialidad de las cosas. ¿Eso se registra en la poesía china que vos, por ejemplo, estuviste traduciendo? Hay digamos, ¿se ve claramente ese sentido de materialidad o lo abstracto tiene lugar más allá de la interpretación? No digas ahora, me repite la pregunta. En términos de o sea, la interpretación de Pound y Fenollosa, que es una interpretación de los caracteres, puede ser correcta, digamos, en ese 20% o 15% de caracteres que mencioné al principio, que son los caracteres, los ideogramas compuestos o los pictogramas. Ahora, aún así, digamos, alguien que no conoce, si a alguien le presentan un carácter chino y no lo conoce, no puede deducir el significado. O sea, no es una cosa directa, no es como un símbolo de al cruzar la calle que hay un tipito, como un tipito que se cae de la escalera, digamos, ¿no? Hay una convención también, ¿no? Y aún así, esos caracteres representan solo una parte del conjunto de los caracteres. La mayoría tienen como dije antes, una parte que es fonética y una parte que apuntan a un aspecto general del significado. Por ejemplo, te dicen que tiene que ver con el alimento, que tiene que ver con el metal, que tiene que ver con un animal. Y a veces o sea, hay un radical de sonido y un radical de sentido. A veces el de sonido también apunta algo del significado, pero no está esa especificidad, esa concreción que hay en ese ejemplo que diste vos recién, digamos. Eso está en algunos caracteres, ¿no? Yo tengo una pregunta. Quería saber cuánto de la poesía o más en general de la literatura china se traduce a idiomas occidentales, en qué proporción, a qué idiomas. Si tenés noticias de eso. Sí, aparentemente bueno, el castellano todavía, sobre todo en novela, que es lo que se traduce, todavía está bastante el fenómeno de la retraducción, aunque parece que está disminuyendo, bueno, porque allá en España hay muchas universidades que tienen como cátedras de sinología y todo eso. O sea que en general las lenguas a las que en primer lugar se traduce son el inglés y el francés, o lenguas también asiáticas, el japonés, coreano, y más que nada novela, es lo que más se traduce, ¿no? Novelas o bestsellers, digamos, ¿no? Claro. Bestsellers, sobre todo novela histórica, o sea, eso sería lo que más. Poesía es poquito lo que hay, digamos. Hay igual en inglés, hay cosas, pero no es tanto. Bueno, lo que ocurre con otros idiomas también. Claro, sí. ¿Y cómo fue tu acercamiento al chino? Y fue un acercamiento en principio fallido, porque nos juntábamos con unos amigos a intentar leer unos textos sin saber nada, y bueno, no pudimos obviamente, digamos. Y bueno, después de eso como que me quedó la inquietud y más tarde empecé a estudiar. Y después bueno, tuve la posibilidad de viajar allá. Pero sí, más que nada empieza como una especie de intento de tomarme una revancha por el fracaso ese. Bueno, gracias. ¿Podés hacerlo a la inversa, o sea, del castellano al chino, o no? Puedo, pero mal. O sea, no. Y más me parece que. O sea, yo
para mí traducir es traducir a tu lengua materna, ¿no? Me parece que uno puede traducir, capaz intentar traducir a otro idioma, pero no tiene como la familiaridad, o sea que no siempre va. Y sobre todo poesía me parece que es muy, muy difícil, digamos, traducir un idioma que no es el tuyo materno. O capaz hay gente que tiene las dos lenguas, como maternas, o semi-maternas. Ya que te hicieron esa pregunta, ¿viste algo de literatura de lengua castellana y más concretamente argentina traducida en China? Y si viste eso, ¿a qué te sonó? ¿Cómo quedaba? No, lo que sí vi que está traducido, pero no pude conseguirlo porque estaba publicado en otra ciudad y bueno, tenía que traerlo por correo y era un lío, digamos, estaba el Martín Fierro traducido. Aparentemente hay 2 traducciones, digamos. Pero no tuve oportunidad de verlo. Después lo que sí vi es, también, bueno, poemas de Hellman traducidos, que de hecho fue allá, yo estuve ahí cuando leyó, porque por lo del premio Cervantes y eso. Y sí, no, sonaban, creo que hice una lectura ahí, en castellano y en chino, siento que no les entusiasmó mucho, me parece, digamos. Pero no estoy seguro, digamos. Sí. Y después, ¿qué más? Creo que está traducido Porcia. Hay un poeta, aparece allá, que dice que es una de sus grandes influencias. Borges, bueno, sí, Borges está traducido. También había un poeta que me había dicho que le gustaba mucho, porque había una traducción que alguien había hecho de su poesía, como traduciéndolo, pero utilizando más el verso clásico chino, entonces le gustaba mucho como poesía china, digamos, esa traducción. Y después de narrativa no sé bien qué estará traducido. Bueno, aparte de lo de Borges, no sé. ¿Alguien más? No se arrepientan de esto. Bueno, muchas gracias, Miguel. Y un aplauso. Bueno, ahora va a poder hablar como una persona normal, terminada la interrogación. Entonces, bueno, ya saben, los esperamos el 5. Y una cosa importante, porque me llegó el mensaje, las actividades acá, como ustedes vieron, no son aranceladas, nadie tiene que pagar absolutamente nada. O sea que si invitan a alguien, avísenle que es gratis. No, ¿pasaste bien? No, te vi, estabas súper nervioso.